damos paso a nuestra siguiente ponencia a cargo de Carlos Arredondo León y Adriana Gabriela Martínez Maravilla. Ellos son de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y su ponencia se titula Emplazamiento y utilidad de la vegetación urbana en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, en Michoacán, México. Pues muchas gracias. Pues agradezco la oportunidad de presentar este trabajo en este 7º Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje. Gracias a Roberto, a ti, Yadira, por estar compartiendo como moderadora esta mesa, y a mis compañeros que están dentro de esta mesa, Roberto, a Rebeca y Arturo, ¿no? En esta ocasión me gustaría compartirles este tema: emplazamiento y utilidad de la vegetación urbana en la ciudad de Jiquilpan, más como un trabajo como arquitecto hacia la arquitectura del paisaje, no como geógrafo. Ya había presentado en el año pasado un tema sobre paisajes rurales desde una perspectiva más geográfica hacia las unidades de paisaje, pero esta ocasión me llamó mucho la atención que viviendo aquí en Jiquilpan desde hace 13 años, no existían trabajos o estudios encaminados a monitorear el estado actual que guarda la vegetación de Jiquilpan, ¿verdad? Entonces, este proyecto nace con esa inquietud. Es un trabajo de colaboración con la arquitecta Martínez, aquí en la Unidad Académica de Estudios Regionales, que tiene como objetivo hacer investigaciones, estudios y proyectos pertinentes a la problemática regional del occidente michoacano. Entonces, para iniciar mi presentación, pues me planteo 3 preguntas, o para que ustedes conozcan, ya se darán los resultados ya más precisos en el extenso. ¿Por qué Jiquilpan? La segunda pregunta es, ¿cómo se encuentra hoy, después de 90 años, el oasis y legado del general Cárdenas en la ciudad de Jiquilpan de Juárez, sabiendas de que pues es su ciudad natal? Tercera y última pregunta, ¿de qué manera los jiquilpenses han asimilado e integrado el conocimiento heredado de las generaciones pasadas, con especial atención a aquel legado por general Cárdenas para la conservación de sus espacios verdes, bien la reforestación de otros de índole público o privado en el ámbito urbano? ¿Por qué Jiquilpan? Bueno, voy a partir diciendo, pues, cuestiones de este oasis natural, el campo y el agro mexicano, en el cual está enclavado nuestra ciudad de Jiquilpan. La otra es que Jiquilpan es un lugar de Juanitas y Añil. Y tercero, Jiquilpan es un pueblo de actuar forestal de la mano del general Lázaro Cárdenas. La ubicación de Jiquilpan está en el occidente michoacano, en los límites entre el estado de Michoacán y Jalisco, a escasos 20 kilómetros de las riberas del lago de Chapala y 100 kilómetros de Guadalajara, sede de nuestro evento académico. Tiene una población aproximada de 25,000 habitantes. La ciudad alberga aproximadamente el 70% de la población municipal. Y bueno, ¿por qué el oasis natural? Bueno, esto de oasis natural yo no lo digo. Ya desde entonces, el jiquilpense Ramón Sánchez, en 1896, en el bosquejo estadístico e histórico del distrito de Jiquilpan de Juárez, que fue prácticamente una piedra angular fundamental del pasado de la región, ya lo establecía que Jiquilpan estaba enclavado en un oasis natural. Al norte, con un imponente lago y sus llanuras; al poniente, mesetas de labor y montes de encinas; al sur, elevadas montañas; al oriente, campos de verdor, terrenos cenegosos y canales de riego. Y un tanto más poético,
¿verdad? Ramón Sánchez, nos lo expone de la siguiente forma: alfombras y mosaicos de sus maizales y los montes de abundantes pastos y exuberante vegetación. En otoño, las praderas se cubrían de rojas amapolas, violetas, amarillentas, cinco llagas y otras flores, y los terrenos altos de aromáticas rosas de San Juan, San Nicolás, lirios y tempranillas. También Jiquilpan, pues, era un lugar de Juanitas y Añil, ¿verdad? En este sentido, pues podemos verlo en el escudo, ¿verdad? Y que pues debemos de entender que Jiquilpan anteriormente se denominaba Juanimba, lugar de Juanitas. Posteriormente se cambió el nombre a Jiquilpan, lugar donde crece el añil. Jiquilpan, por lo tanto, es una palabra de origen náhuatl que quiere decir lugar de plantas tintorias, una hierba de que se hace la tinta azul que se dice el añil. Y lo podemos contrastar también en su escudo, ¿verdad? En el sentido que está bordado de un azul añil, color turquesa, ¿verdad? Y figuras naturales de las flores de esta planta. El jeroglífico jiquilpense, señala Ramón Sánchez, ¿verdad? Es una faja horizontal que muestra la tierra sin cultivo y encima dos plantas de añil. Es decir, ya desde entonces Jiquilpan estaba enclavado y rodeado de estas Juanitas y este añil. En la otra parte, ¿por qué Jiquilpan? Tuvo que ver con el actuar forestal de la mano de Lázaro Cárdenas. Los que vivimos aquí en la ciudad de Jiquilpan podemos ser testigos de un antes, un durante y un después de la mano de Lázaro Cárdenas. Tanto en sus funciones como militar, gobernador, presidente vocal de la Comisión de la Cuenca de Palcatepec y del Balsas, y su constante visita a su tierra natal. Ese actuar forestal y reforestación de los espacios abiertos que él consideraba deberían de estar llenos de un verdor. O sea, en este sentido era un antes, un durante y un después de la mano de Lázaro Cárdenas, su natal ciudad. ¿Qué inspiró a Lázaro Cárdenas? Bueno, haciendo un estudio documental, podemos encontrar que él tuvo una inspiración en la obra de Alberto Nin Frías, El cultivo al árbol, que posteriormente él lo reflejaría ya a su avanzada edad, previo a su muerte, en 1969, 1970, nos lega este documento que se llama Lázaro Cárdenas del Río, la Alameda de Jiquilpan, un año antes de morir. Tiene en borrador, que posteriormente se publicó por su hijo Cuauhtémoc. Pero en este documento de la Alameda de Jiquilpan, Lázaro Cárdenas ya decía: observemos a la madre naturaleza en uno de sus representantes predilectos, el árbol. Quien no experimenta amor por ellos, puede decirse en verdad que no se ama a sí mismo ni a la patria en que nació. Tan vinculados están ellos a la salud, a la riqueza industrial, al clima y a la belleza del paisaje en todo el país. Buscando yo en su literatura, en sus obras,
es muy escaso cuando habla de paisaje. Y esta es la primera vez que yo lo encuentro dentro de sus palabras, en su obra, belleza del paisaje. Cariño por su tierra, a partir de terrenos secos y pedregosos, y su tenacidad por reconstruir lo que los demás consideraban un terreno poco fértil. Con factores climáticos adversos, él, con su actuar, pues plantó árboles traídos de diferentes partes del país para su natal Jiquilpan. ¿De dónde? Pero yo considero, y se considera, que ¿de dónde adquiere el amor y el respeto por la naturaleza los árboles? Por supuesto, tiene que ver con su natal Jiquilpan, el amor por su tierra, por supuesto. Ese oasis natural del que habla el jiquilpense de 1896. Pero otra cosa que yo creo que aquí y que en la literatura se establece es la influencia que recibió de su profesor Fajardo, que le inculcó en su escaso formación de primaria, a su quinto año, porque sabemos que él no tuvo más educación, el amor y respeto a la naturaleza. Y por otro lado, aquí en esta parte, pues el árbol, decía, representa una de las mejores riquezas de los países. Sean ustedes sus más fieles amigos. Así es como le inculcó el profesor Fajardo a Lázaro Cárdenas el amor hacia los árboles. Pero por otro lado, también, ya en una avanzada edad, por supuesto que Lázaro Cárdenas tiene una influencia directa de Miguel Ángel de Quevedo, un ingeniero civil del Departamento Forestal en aquel entonces de la Secretaría de Agricultura, donde aprende, reconoce la importancia de espacios verdes, forestales, áreas naturales protegidas, corredores verdes en los ámbitos urbanos. ¿Cuáles son algunas acciones y obras que el general Lázaro Cárdenas trajo aquí a su natal Jiquilpan? Voy a hablar dos de ellas nada más, que tiene que ver con el Bosque Cuauhtémoc y el Parque Juárez. Esta diapositiva habla de la Nueva Alameda, que está dentro del bosque Cuauhtémoc. Esta reserva se compró los terrenos en 1933 con aproximadamente 50 hectáreas. De esas 50 hectáreas, 22 hectáreas fueron para este bosque Cuauhtémoc y 27 hectáreas fueron para el Parque Juárez. Lo trascendente de esto es que de 1930, que se compran los terrenos, ¿verdad? 70 años más tarde, y del proceder de su nieto, Lázaro Cárdenas Batlle, se declara área natural protegida a 70 años después de haberse comprado los terrenos y haber intervenido don Lázaro Cárdenas en estos terrenos secos y pedregosos. 70 años después, su nieto lo declara área natural protegida, ¿verdad? En su carácter de parque urbano. De ahí que mi ponencia tiene que ver mucho con lo turístico y también del esparcimiento y la recreación. El otro tiene que ver con el Parque Juárez. El Parque Juárez tiene 27 hectáreas y que también, de la mano de don Lázaro Cárdenas, podemos ver aquí, voy a ver, déjenme ver si por aquí puedo hacer el apuntador. Esta
era la loma. Aquí en la parte superior está el monumento a Benito Juárez, pero posteriormente cuando lo compran hacia 1933 y empieza don Lázaro a intervenir para su recuperación y su integración al ámbito urbano, establece puertas y escalinatas que van directamente hasta el monumento a Benito Juárez y que posteriormente lo tenemos ya en esta forma, ¿no? En la actualidad podemos tener el antes y el después de la mano del actuar forestal de don Lázaro Cárdenas del Río. También, por supuesto, asociada a estas reservas verdes, estaban las calzadas y avenidas que había, yo creo, había retomado de Miguel Ángel de Quevedo. Estos corredores verdes, corredores ambientales, estos conectores entre los parques y la ciudad. Podemos ver aquí en su parte alta del Parque Juárez, hacia todo lo que viene siendo la calzada, las avenidas, hacia el centro de la ciudad de Jiquilpan. Es decir, él empezaba ya a plantear estas grandes avenidas desde ese terreno pedregoso que hoy es el bosque y el Parque Juárez, lo convirtió ya en grandes pasajes con puertas integradas hacia la entrada de los bosques y calzadas que se dirigían hasta nuestro centro de Jiquilpan. Posteriormente, pues un poco ya más con materiales orgánicos, introdujo ya la piedra y otros componentes paisajísticos, como es la propia vegetación, y que actualmente ahora lo tenemos de esta forma, ¿no? Este es un plano, un mapa, con todas las intervenciones desde 1933, desde la creación del Bosque Cuauhtémoc, cuando se compran la parte sur, tenemos el bosque Cuauhtémoc y a un lado tenemos el Parque Juárez. Y tenemos la gran calzada con su glorieta antes de cruzar por el río Jiquilpan y posteriormente adentrarse al centro de su natal ciudad. De hecho, él tuvo que abrir esta nueva vialidad, derrumbar casas que existían para abrir paso a la carretera federal que conducía desde la Ciudad de México hacia el Pacífico mexicano. Entonces, la carretera federal cruzaba por Jiquilpan y después su destino hacia Mazamitla, el estado de Jalisco, Colima y finalmente el Pacífico. Es decir, que era un cruce necesario, obligado, de la Ciudad de México hasta el Pacífico mexicano, que él quería ubicar y poner en el mapa a su natal Jiquilpan. Igual, por conocimiento yo creo que de Miguel Ángel de Quevedo, abre nuevas vialidades, ¿verdad? Nuevas vialidades, circunvalaciones, libramientos, y todos esos implementando acciones de deforestación en esas grandes avenidas. Esto, por supuesto, desde 1933 hasta 1969, un año antes de su muerte. Y aquí están concentradas todas sus obras que él llevó a su natal Jiquilpan. Por supuesto, sí, gracias. Segunda pregunta era, ¿cómo se encuentra hoy, después de 90 años, el oasis y el legado del general Cárdenas en su natal Jiquilpan? Bueno, esto va más al emplazamiento
actual, el estado actual de la distribución de la vegetación en Jiquilpan. Aquí podemos ver una fotografía de la Unidad Académica de Estudios Regionales que recibe justamente la UNAM como dato por parte de la familia Cárdenas, que era el anterior centro revolucionario de los estudios revolucionarios. Entonces, la UNAM lo retoma como para hacer su actividades de difusión y de investigación. Entonces, el emplazamiento lo empezamos nosotros para saber el estado actual que guardaba ese oasis, o ese legado Cárdenas, con dos proyectos. Uno, que tenía que ver con la influencia de la vegetación urbana en el microclima de Jiquilpan, y el otro, la utilidad de vegetación urbana en el espacio público. De este primer proyecto, si ustedes pueden ver, por primera vez, yo creo que yo no había encontrado esta información, la distribución y la forma de la cantidad de cubierta vegetal en Jiquilpan. Se puede observar los bosques, el bosque Cuauhtémoc, el Parque Juárez, luego las avenidas, las calles dotadas de vegetación que hacen justamente la división de los predios y de las manzanas. Es decir, por primera vez teníamos un conocimiento pleno de cuánta vegetación, cuánta cubierta vegetal había en Jiquilpan. Antes no existía todo eso. Entonces, empezamos a ver los espacios abiertos, cubierta vegetal, cuánta vegetación existía en Jiquilpan, etc. Por supuesto, esto ya se va a difundir ya en el extenso. El otro proyecto que tenía que ver también para el estado actual de la vegetación urbana en Jiquilpan, tenía que ver con el valor ambiental y cultural de los traspatios forestales. En Jiquilpan, entre los predios, entre las casas del centro histórico, los traspatios de cada casa, o los patios traseros de cada casa, formaban unos fragmentos de vegetación que en su conjunto se formaban como unos manchones de vegetación, y entonces quisimos monitorear justamente a escala de la ciudad esa vegetación que existía en este centro histórico. Y para ello ya utilizamos pues las ortofotos a 90 metros de altura, ¿verdad? Con una extensión aproximadamente de 3 hectáreas, 30,000 metros cuadrados en cada imagen. Por ejemplo, esta imagen es un conjunto de 2,500 fotografías y que duramos aproximadamente día y medio en que se procesaran para hacer este mosaico de 2,500 fotografías en dron. Lo que pudimos ya rescatar en esto, por supuesto, eran el inventario de dónde estaba ubicada la vegetación, su distribución en los grandes espacios, en las plazas públicas, en los jardines, en las calles, en el río Jiquilpan, que cruza justamente por el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ya empezábamos nosotros a distinguir, ya de manera más nítida, pues empezábamos nosotros a distinguir el estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo, los límites del área de cultivo, límites de la frontera agrícola, etcétera. Ahora, este emplazamiento, por supuesto, tiene una utilidad dentro de Jiquilpan. Y esto viene a coalición del modelo heredado por parte del general Cárdenas en una construcción que se llamó la Casita de Piedra. Esta Casita de Piedra está ubicada en el centro, prácticamente en el centro del bosque Cuauhtémoc, ¿sí? Esa construcción está rodeada prácticamente de vegetación en torno a ella. Es una construcción muy pequeña, bastante muy pequeña, diría yo, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, pero que está rodeada de atrios, ¿verdad? Y de vegetación a su alrededor. Este era el modelo que él quería que los jiquilpenses heredaran para el resto de la mancha urbana. Entonces, se introdujeron ya, sí, gracias, Roberto, plantaron jacarandas, casuarinas, eucaliptos, pirules, pinos,
por su resistencia y crecimiento. Entonces, pero entonces, ¿cómo fue que esta parte se le da la utilidad de la vegetación en Jiquilpan? Bueno, pues hay diferentes formas. Por ejemplo, los jiquilpenses han retomado las funciones arquitectónicas de la vegetación, pues como definidor de espacios, la vegetación como direccionalidad, articulador, modulador de escala y forma del espacio, los controles visuales, los controles de tráfico. Y estéticas, por supuesto, los jiquilpenses han sacado provecho de esto en cuestiones de la textura, los colores, la forma, las fragancias y la naturalidad. Y de forma simbólica, ¿verdad? Y de forma simbólica, podemos decir que ahora como pueblo mágico, desde 2000, hace aproximadamente 6 años, como pueblo mágico, la vegetación, sobre todo la jacaranda, se ha empleado como forma de vender el turismo de Jiquilpan como pueblo mágico. Y entre ellos se ha tomado a la jacaranda como un símbolo, un árbol simbólico de la venta del turismo en Jiquilpan, ¿no? Y lo podemos constatar en los colores que ya se le dan al nombre de Jiquilpan, con ese azul violáceo, ¿verdad? Detonando la flor de la jacaranda, etcétera, ¿no? Y en espacios públicos, ya estas son pistas aéreas, en donde están esas jacarandas y del cual se le llama, pues, la ciudad de las jacarandas, en Jiquilpan, y un legado indudable de don Lázaro Cárdenas del Río, ese oasis natural en donde está enclavado la ciudad de Jiquilpan, y por el otro, el conocimiento heredado por parte del profesor Fajardo hacia Lázaro Cárdenas, ¿no? Y finalmente, bueno, a manera de reflexión, pues corresponde a nosotros, el pueblo, a una escala local de barrio o de sitio o de calle, divulgar y difundir el valor y el legado histórico y transmitirlo a nuevas generaciones. No es simple, pues nada permanece para siempre. Sin embargo, es a través de estas participaciones en eventos académicos que seguimos manteniendo vivos los componentes paisajísticos y los paisajes, en este caso, en mi caso, de Jiquilpan, de la mano del general Cárdenas. En el caso de la ciudad de Jiquilpan, emanaron y moldearon para el bienestar de su población y que esta, es decir, su gente, no solo ha sabido aprovechar para el consumo familiar y colectivo, sino también consciente o inconsciente, a través del tiempo, ha estrechado lazos de convivencia y sentimientos de pertenencia, familiaridad y empatía entre los vecinos, al tiempo que ha procurado, sin titubear, el embellecimiento de la vía local y el acceso a sus espacios verdes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy bonito, la verdad, muy emotivo, se liga con otras ponencias que nos están presentando, donde el valor más importante de un paisaje es justamente su manejo como valor patrimonial, precisamente por esta conciencia de sus habitantes sobre ese valor histórico que alguien amante de ese lugar brindó a la zona.